Bueno, Isa, ¿Qué, nada, qué que tal? bien, ¿cómo estás? ¿Cómo va la cosa por ahí? Bien, muy bien por aquí. ¿Qué Bueno, tal? me alegro. Bien, bien. Aquí tenemos un poquito de calor ya veraniego, este madrileño que conoces bien, difícil, pero bueno, Es- ahí estamos. En fin, de momento soportándolo. Bueno, que habíamos quedado, ¿no? Cuando tú me contaste de este proyecto, de a lo mejor tener una charla, ¿no? Pues yo qué sé, no somos los protagonistas, pero bueno, es la charla de los no protagonistas, ¿no? Que exacto. está bien, ¿no? Porque como han estado Toda, alrededor. toda la exposición es por persona interpuesta, así que yo creo que tiene sentido que hablemos tú y yo. Vale, entonces nada, pues yo lo que he hecho es, en base al cuadernillo, vamos a lo que es el cuaderno de la exposición, he ido como cogiendo ideas pues para comentarlas contigo, ¿no? Y yo qué sé, a ver si le podemos sacar un poco de punta, ¿no? Bueno, lo primero que me parecía clave era que, bueno, este es un proyecto que tiene mucho que ver con la novela epistolar del siglo XVIII, es decir, las novelas de cartas, ¿no? De Sí, epístolas. Es un proyecto que empieza con una carta, ¿no? de Jonathan a Isidoro, que luego sigue, bueno, y que se acaba cerrando también de manera epistolar, ¿no? Y que de hecho vosotros llevabais las cartas entre los artistas, ¿no? Es así, ¿no? sí, Creo. totalmente, como antes. O Claro, sea, realmente ese fue un primer reto, ¿no? Que Valcárcel es muy particular para las maneras que tiene de comunicarse. Entonces ya desde el primer acercamiento era tiene que ser pues escrito y tiene que ser algo que se le lleve y bueno, dependiendo un poco también de nuestros ritmos de viajes, míos o de Fernando, pero sí, como a la antigua, ibas con la carta escrita y entregársela luego a su casa, y luego de regreso la respuesta y luego de vuelta en el avión para acá y sí, claro, eso le dio como una temporalidad particular que yo creo que era parte de la intención de Jonathan, ¿no? Es decir, finalmente son cartas que cuando las lees te das cuenta que sí están reflexionadas, que están pensadas, que plantean preguntas que no son de responder rápidamente. Entonces yo creo que esa espacialidad entre una carta y su respuesta y tal, pues también le da un tipo de carácter al proyecto entero, ¿no? Está muy aprovechado esa idea del destiempo, ¿no? El claro. título se puso muy al final y yo creo que tomó en cuenta también eso, ¿no? Esa especie de desfase, o sea, a lo mejor la carta iba cuando empezaba el verano caluriento, como dices tú, pero regresaba ya para principios del otoño, que ya todo había cambiado y así, ¿no? Entonces había este desfase también, ¿no? Claro, de hecho, hay prácticamente 2 años de diferencia entre, ¿no? entre el Sí, origen de la primera carta de Jonathan y la exposición, ¿no? claro, O sea que, claro. Ahí eso también es curioso porque yo creo que, aunque siempre se planteó que, o sea, cualquier comunicación con Isidoro sabíamos que tenía que ser en esos términos del tiempo, de o yo estar físicamente en España y verlo y demás, a lo mejor no hubiera sido tan natural hacer la correspondencia si no hubiéramos pasado por todo el tema del encierro. Yo creo que de alguna manera, o sea, hubiera habido más urgencia de alguna forma, pero en el momento en que ya habíamos empezado el encierro, en el que ya estábamos todos en una dinámica de tiempo raro, yo creo que ahí fue como mucho más cómodo y natural decidirnos por las cartas. Sabes que a lo mejor en una situación en la que el mundo está corriendo al ritmo de siempre y tú empiezas con las cartas, nos hubiera parecido completamente loco y que no íbamos a acabar nunca. Pero la propia circunstancia también hizo como que no se nos hiciera tan extraño. Bueno, tampoco teníamos más nada que hacer, claro, que esperar a ir o esperar a volver y escribir la carta. Entonces ahí yo creo que también el contexto de la pandemia facilitó un poco mentalmente el entrar así suavecitos a una dinámica decimonónica prácticamente, claro. totalmente, totalmente. Sí, hay otra cosa que también es interesante, ¿no? Y es que cartas en el mundo del arte hay muchas, vamos, las más famosas son las cartas de Van Gogh a su hermano. Lo interesante es que a poco que te pongas a buscar no son ni las más numerosas ni seguramente las más jugosas, ¿no? Hay muchas Claro. cartas entre Frida bueno, y su marido, ¿no? El pintor Rivera,
por ejemplo, he descubierto hace poco que Monet escribió 3.000 cartas, o sea, muchísimas más que Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Claro. Lo que es más raro es una correspondencia entre artistas, ¿no? Cartas entre artistas. Claro. Bueno, eso es lo que tal vez hace este proyecto también singular, ¿no? Porque es una correspondencia en el que de alguna forma se van activando intenciones, ideas y en un momento dado instrucciones, ¿no? Pero bueno, pero hay que dejarlas también reposar, como dices, ¿no? Es decir, es algo que empieza de una forma, que también empieza con un título y acaba de una forma muy distinta, como se había imaginado, ¿no? Totalmente. Sí, es curioso. También yo quiero pensar que cuando planteamos el proyecto, o sea, ya había un cierto antecedente, o sea, hace muchos años desde que conocimos a Isidoro y llevamos igualmente muchos años trabajando con Jonathan, siempre pensamos que había una cierta afinidad entre su manera de acercarse a la idea del arte, ¿no? Aunque luego los resultados ya prácticos fueran muy diferentes. Claro. Los presentamos hace muchos años en Madrid en alguna inauguración de Jonathan. Siempre le hemos regalado a Isidoro los libros que hacemos con Jonathan, sabemos que le interesan. Jonathan, por su parte, es muy lector y ha seguido fielmente todo lo que Isidoro escribe, publica, los libros. De hecho, Jonathan a mí de pronto me manda tarea y yo qué sé, un día me dice, no, léete este libro de Isidoro, ¿qué tal? O consígueme y entonces ya me lo leo antes de llevárselo. Entonces, como que de alguna manera había un diálogo latente ahí. O sea, Jonathan sobre todo estaba como muy consciente del trabajo de Isidoro y de su manera de pensar y de sus reflexiones. Entonces también siento que eso ahí hizo esta especie de campo un poco natural para luego pensar en cómo empezarle a escribir, ¿no? Desde un cierto conocimiento, por lo menos de su estructura mental, ¿no? Y de cómo Isidoro se acerca a la idea del arte y tal, que es que para Jonathan siempre había sido como pues una especie de faro, una especie de modelo, una cosa a la que él siempre le ha puesto mucha atención, ¿no? Entonces eso era bonito de que de alguna manera yo cuando siempre había querido hacer algo con Isidoro, siempre he sabido que traerlo a México iba a ser imposible y siempre estaba yo como lucubrando cuál sería la manera. Y claro, cuando se me ocurrió un poco esto de tiene que ser algo que haga alguien más aquí, claro, la única persona posible en ese contexto para mí era Jonathan, ¿no? Por toda la serie de complicidades además, tanto entre Jonathan y yo como entre el propio conocimiento que Jonathan tenía del trabajo y del pensamiento de Isidoro. Entonces ahí yo creo que eso hizo que fluyera muy bien y que digamos que eran dos artistas que de un modo o de otro habían dialogado en abstracto, si quieres, o a través de los trabajos, ¿no? O de las lecturas. Y luego ya, bueno, esto es como el momento más claro y evidente de una correspondencia pues, tradicional. Claro. Vale. Dale, sí. Mira, no, yo creo que hay un punto de partida muy claro que es la idea de unir dos puntos, ¿no? Bueno, pues México y Madrid, ¿no? Es decir, en ese momento en donde estábamos confinados, en donde no había manera de desplazarse, los artistas dicen, bueno, no nos podemos desplazar físicamente, pero sí mentalmente, ¿no? En ese sentido, esto que tengo aquí detrás, ¿no? Que es el... Sí. Ahí están los dos puntos, sí, ¿no? Unidos, sí, ¿no? Ahí está, sí, claramente. Esto también está aquí, sí, bueno, acá está también, ¿no? En lo que es la publicación. Pero también es interesante para mí el resultado de cómo está hecha la muestra, en el sentido de que hay muchísimo espacio entre una pieza y otra. Es decir, hay más nada que cosa, ¿no? Sí. Y esa ausencia de cosa, por un lado, me remite, si quieres, a esa ausencia de poder transitar espacio durante la pandemia, pero también a esa posibilidad de llenar esa nada con el concepto, ¿no? Porque en definitiva el proyecto es un proyecto conceptual en esencia. La materia es una excusa, ¿no? Para contactar, para relacionarte, ¿no? Con el otro. Sí, exacto. Pues sí que hay algo de eso. Yo aquí, claro, cuando lo trato de explicar, yo lo que siento más, o sea, la manera en que lo explico es que la exposición es una especie de gesto que funciona como una excusa para hablar de arte.
más que las cosas en sí. O sea, es como un setting, es como un escenario, en efecto, lleno de espacio, en el que lo que yo creo que ellos dos se plantean entre ellos y te plantean a ti es esa pregunta, ¿no? ¿Qué es el arte? ¿Dónde sucede? ¿Cómo conecta? ¿Y qué papel juegas tú allí, no? Tanto ellos como artistas y también hacia nosotros como espectadores. Entonces, en efecto, también la idea, yo estoy contigo, mi sensación ya una vez que está montado todo es, claro, lo que hay es espacio, espacio para discutir, espacio Claro. para hablar y 2, 3, 4 pistas, ¿no? 2 pistas que son justo eso, Jonathan, ¿no? Esta idea de conexión, ¿no? De conexión entre dos sitios distantes, pero de conexión entre dos pensamientos, entre dos generaciones, entre ellos y el público que va a verlo, o entre la persona que agarra y lea las cartas. Entonces, son como nada más pequeñas flechas que apuntan direcciones posibles para moverte en ese espacio, pero yo creo que es sobre todo un espacio de reflexión que en ese sentido está bien que esté vacío. Luego cuando lees las cartas te das cuenta que no está tan vacío, Claro, o sea que sí hay muchísimo claro. pensamiento y reflexión alrededor y que eso está de alguna manera presente en esa ausencia. La pregunta es tan grande que no hay respuestas posibles, no puedes llenar. En ese punto creo que es muy significativo los collages que Jonathan escogió para los dos espacios, que son prácticamente iguales. Sí. No es la misma foto, son ligeramente distintos, pero en los dos casos son handlers de casas de subastas, mostrando evidentemente piezas que presuponemos son carísimas, con guantes perfectamente vestidos, con delantales, con piezas divinamente enmarcadas que están tapadas por el collage y que de alguna manera representan como esta abstracción, ¿no? El arte, eso es el arte está ahí en ese objeto precioso, enmarcado, que lo cargan dos personas así con todo cuidado tal, o está en todo lo demás, ¿no? Entonces creo que ese contrapunto de esos collages justo te da como el otro extremo de ese espacio que se abre. Pero sí definitivamente es un espacio abierto a debatir y a Claro. discutir y a pensar, ¿no? Y a pensar con tiempo, que eso es lo que la correspondencia te permite. Claro. Sí, hay otra cosa que también la correspondencia pone en funcionamiento desde el principio y es, ellos lo llaman trueque de instrucciones, ¿no? Es decir, sí, hay como un intercambio de instrucciones que a mí lo primero que me llevó a la cabeza es al manual de instrucciones de L'État donné de Marcel Duchamp, ¿no? Cuando Duchamp se muere y deja el L'État donné en Nueva York en su estudio, deja preparado un manual para que puedan desmontar esa pieza complejísima y la monten en el museo. Dándole más vueltas, de repente me he dado cuenta que, mira, me he encontrado esto, por ejemplo, ¿no? Una cosita de Capro, muy, en donde son instrucciones de acciones muy, muy sencillas, ¿no? Pues sí. Coge el teléfono, siéntate, espera. Hay como una especie de obsesión, ¿no? Muchas sí. veces por parte de nosotros los artistas, crear un código de instrucciones como por intentar hacerte entender, ¿no? Entonces, es bonito la correspondencia, Jonathan Isidoro, que se explican con ejemplos que a la vez proponen instrucciones, ¿no? Y de hecho, claro. La correspondencia empieza de una manera con unas instrucciones y al final acaba de una forma ligeramente distinta, ¿no? Claro. Hay instrucciones como de montaje, ¿no? Pero también hay instrucciones como de cómo haría yo esto o cómo interpretaría yo aquello, ¿no? Claro. Bueno, es un tema grande el de la instrucción, o sea, claro. Sí es verdad que en el arte conceptual es clave, es como uno de los modus operandi más claros. Aquí era interesante esta idea de sí, hasta qué punto iba a dejar un artista que el otro interpretara y hasta qué punto iba a haber una especie de acuerdo y hasta qué punto realmente se puede deslizar esa idea que tiene un artista a que sea ejecutada por alguien más, ¿no? Y la experiencia de la propia ejecución, ¿no? Me acuerdo también de esa exposición que hizo Hans Ulrich Orbis, yo creo que a principios de los 2000, que se llamaba Do It Yourself, donde
los artistas simplemente mandaban instrucciones Claro. para producir piezas y se producían en cada lugar. Entonces, bueno, hay como justo ese destiempo, también ese desfase que para Jonathan es muy importante, creo también tiene que ver con eso, ¿no? Y luego ahí en ese sentido hay algo bien divertido, que son también las condiciones de posibilidad de cada época. Sí, es verdad que para hacer correspondencia con cartas tuvimos que irnos al sistema probablemente más impráctico, pero el único posible, porque el correo en México, por ejemplo, no opera. O sea, para mandar una carta de México a cualquier lugar tardas 3 meses en que llegue. Entonces, una cosa es que sea lento, otra cosa es que no sea viable, si es que llega. Claro. Entonces, ahí se hizo esta especie de mix entre un mundo completamente conectado, en donde me subo yo un avión y me llevo la carta, ¿sí? Pero bueno, sucedió lo mismo con el tema de las instrucciones. Cuando Isidoro propone la fotocopia y cuando se empiezan a imaginar esta dinámica de ir fotocopiando hasta que se borre y se vaya degradando tal. Bueno, nos venimos a enterar que las fotocopiadoras de ahora realmente no son fotocopiadoras, Claro. como se usaban. Claro. Son escáneres digitales que no Claro. degradan la imagen. Claro. Entonces era materialmente imposible generar el borramiento si no era fake, o sea, falseándolo. Es de locos, ¿me entiendes? Pero no podemos deteriorar la imagen. Bueno, sí, si de la primera le vamos bajando el tono, hicimos experimentos tanto aquí como en España, de si se vas bajando el tono del toner, lo vas dejando más gris. Sí que hay una mínima degradación, pero claro, nos hubiera tomado 5,000 copias probablemente para llegar al nivel de borramientos y ¿sabes? De desfase y de fueras de foco que Valcárcel quería, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo de alguna manera esa idea de instrucción, en ciertos sentidos ya, pues también está sujeta a lo que tecnológicamente es posible. Claro. Y que un pensamiento como el de Isidoro, que está totalmente metido en una dinámica del arte de los 70s, de los 80s, donde aquello era posible, de pronto, pues aquí no, ¿no? O sea, no era posible porque ya no hay. Estuvimos hasta pensando de ir a un mercado de estos de pulgas a buscar una fotocopiadora antigua para poder, entonces ya la producción del asunto, lo que en un momento fue hiper sencillo, de pronto se convierte en súper difícil. Entonces también ahí es interesante cómo se va adaptando ese concepto. Creo que parte de que haya pocas cosas tiene que ver con eso, porque en un momento se pensó llenar el espacio con este proceso de borramiento de las imágenes entre las dos ciudades. Claro, cuando no lo puedes hacer, finalmente entonces se fueron a lo radical de, pues, uno de cada uno y punto. Claro. Ya no tiene sentido esta idea de copiar si no hay deterioro, ¿no? Claro. Entonces ahí también es interesante cómo esa instrucción se tiene que ir adaptando tecnológicamente y vuelve a haber un desfase sobre el ya desfase de la instrucción a la ejecución por temas técnicos, ¿no? Claro, yo me estaba acordando de otra cosa que dice Isidoro, ¿no? Dice, tropezar el uno con el otro. Dice, en el tropiezo está la perfección, ¿no? O sea, este tropiezo, ¿no? Es decir, anda, si es que las fotocopiadoras ya no son las mismas, o sea, ya no degrada la imagen, sino lo que hacen es copiarla exactamente. Es decir, al final una fotocopiadora acaba siendo tan perfecta que se convierte en una cosa distinta, ¿no? Al material original. Exacto. Con el que uno había pensado, ¿no? En el caso de Isidoro, en los 70 eran máquinas que a la tercera copia ya no se parecía absolutamente nada. Pero también, fíjate, me lleva a pensar lo mucho que nos ha llevado a hacer el cuaderno. Y mira que es un cuaderno sencillo, que no tiene ningún misterio, sencillamente porque había esta idea, ¿no? de colocar el hilo naranja, ¿no? En medio, que de alguna manera cosía el cuadernillo. Claro, ese tropiezo también, decir, no hay ninguna imprenta que te cosa con un hilo con 2 puntadas. Es decir, y tienes que saltarte todo el proceso de producción. No lo puedes grapar, lo tienes que doblar a mano, lo tienes que cortar una vez cosido. Ese tropiezo, que a mí me gusta mucho esa idea de me tropecé y llegué a la perfección, ¿no? Es decir, también por volver otra vez a Duchamp, ¿no? Es decir, cuando se tropiezan los transportistas del gran vidrio y lo rompen, es cuando la obra se acaba, es decir, en el golpe, en el tropiezo. Exacto.
es en el accidente, ¿no? Claro, claro. Es verdad que esto también te deja pensar, pero digo que, o sea, si lo piensas como la reflexión sobre el arte, es hasta qué punto y justamente la técnica y la tecnología de alguna manera estandarizan y te limitan las opciones, más que, o sea, en un sentido te las abren, pero en otro sentido las limitan. Y en efecto, todo lo que sucedió con el cuadernillo fue muy loco, porque tú has hecho muchos libros, yo he hecho muchos libros durante Sí, muchos años, y hace 20 años no era ningún conflicto hacer algo como esto. nada. Era bastante elemental, y había un señor que encuadernaba no sé dónde, y había otro que te cortaba el tal, y todo era como, o sea, ese intermedio entre lo manual y lo mecánico era manejable y era accesible. Y ahora fue realmente sorprendente pensar, o sea, mientras más sencillo quieres hacer algo, más difícil es, porque no entras al estándar no sé si es del bien hecho, de que la tecnología otra vez está tan lejos, que no te admite una cosa un poco distinta o un poco tal, ¿no? Entonces, no sé, eso también es como un tema de reflexión para incluso la ejecución del arte, ¿no? Y de estos desfases también. O sea, yo quiero hacer algo así, pero es que no se puede. O sea, ya la propia estándar de la producción no te lo permite, ¿no? Claro, O se vuelve algo que es completamente un capricho manual, que es lo que es este claro, libro, ¿no? claro, Que fue totalmente. infinitamente más lento, largo y complejo de hacer que todos los otros libros que yo he hecho juntos. No sé cómo decirte, o sea, es Totalmente. curiosa esa parte de hasta qué punto eso te detiene, ¿no? Y es interesante pensarlo también en términos de dos artistas que son muy de trabajar con las manos, que Claro, eso también es interesante, ¿sabes? claro. Que no son de producciones industriales, que no son de ir a un taller a encargar algo, ¿no? Jonathan recorta, pega, cartulinita, tú grande chico, pero él está ahí, Isidoro no se diga. Sí, Entonces, sí, sí. también ese es un tema interesante de no sé si es el fin de una era, ¿entiendes? Si esto de alguna manera representa, claro, un modo de operar, de pensar y de hacer donde sí de verdad todavía el objeto no es lo que contiene la cosa, sino de verdad las ideas. Y lo que te vas dando cuenta es cómo eso cada vez está más difícil de plasmar. El objeto está totalmente impuesto sobre la idea ahora. Y la muestra de eso es eso, no puedes hacer una fotocopia mala, no puedes hacer un libro sencillo, tienes que darle unas vueltas y unos vericuetos y unos muy locos, ¿no? Bueno, lo que tienes, pensando en lo que vas diciendo, es que todos, por supuesto los artistas, pero los actores secundarios, nosotros, es decir, todos hemos usado las manos, es decir, tú has llevado las cartas a mano. Yo he Sí, tenido sí. que doblar a mano las 30.000 hojas de los cuadernos. El encuadernador ha tenido que coser a mano uno a uno todos los hilos de los 300 cuadernos. Es decir, ese uso de la mano implica un tiempo que no es el tiempo de este siglo, que es el tiempo Claro. de otro siglo, del siglo XVIII, de la época de las novelas epistolares, ¿no? del momento de las cartas. Y de alguna manera, seguramente esta posición es posible porque ese tiempo se ha detenido en un momento dado, ¿no? Es decir, si no, no hubiera sido, digo, por volver un poco al inicio de la conversación, ¿no? Es decir, que paradójicamente es una consecuencia de algo que hizo que el tiempo se detuviera y bueno, y alguien lo aprovechó. Y este es uno de Exacto, los resultados, ¿no? exacto. Exactamente. Creo que es por ahí y me encantó esto que acabas de decir de que alguien lo aprovechó, porque Claro, en ese sentido también yo creo que el trabajo tanto de Isidoro como de Valcárcel, muy en un sentido duchampiano, es de meterse en esos huecos liminales, si quieres, que no son los más evidentes, que no son los espacios más convencionales o tradicionales, pero donde encuentras la oportunidad o el sesgo de meter una idea, de meter una práctica o de incidir, ¿no? Y sí, de alguna manera esto es sí, pues un poco, es un proyecto a traición, si quieres, sí, ¿sabes? Se encuentra el hueco, se encuentra la oportunidad, ahora es cuando, pum, 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 y vamos encajando y sale este gesto, ¿no? Como le digo yo. No sé si es una exposición, es un gesto, esta propuesta, sí, sí, sí. ¿no? De esta manera un poco traicionera, si quieres, contra el tiempo normal y contra la dinámica lógica de la institución, del mercado, ¿no? Del mundo, de la escena artística, etcétera, ¿no?
Sí, sí, yo fíjate, digamos que diría que es una especie de destilado pandémico. Es decir, es como una decantación gota a gota de 2 años, ¿no? Que al final producen un licor, un sabor, un olor, ¿no? Distinto, Sí, que no lo puedes conseguir de un día para otro. Claro, totalmente. y en ese sentido, no sé cómo lo vives tú allá en México, pero yo que trabajo en el centro de Madrid, vamos, aquí en la galería, ahora mismo estamos en una explosión de decir, no quiero saber nada de la pandemia. Ustedes, es como decir, se acabó, que no me cuenten más cosas, por favor, ¿no? Es decir, es como un paréntesis, en realidad, lejos de decir, bueno, vamos a intentar ver si podemos hacer las cosas de otra manera, aprendiendo de lo que ha pasado, en realidad la energía que siente de decir, mira, déjame en paz, ya hemos tenido bastante, yo quiero Sí, tirar para adelante, ¿no? Claro, claro, totalmente. en ese sentido, esta exposición es un toque de atención a decir, a ver, señores, es que sí, miremos para donde queramos, recuperemos la energía, abracémonos por la calle, démonos besos donde nos dé la gana. Pero hay algo que ha pasado y que, bueno, debería ser un modelo de reflexión constante, ¿no? En ese sentido, esta posición tan atípica, ¿no? Me imagino que ahí en México también, ¿no? Llegas a una Sí, galería igual, igual. ¿pero dónde está la exposición, ¿no? Es decir, Sí, recupera ese espíritu tan interesante del conceptual de los 70 o finales de los 60, ¿no? Y para mí también pone el acento en decir, este tiempo ha permitido hacer esta cosa, porque el tiempo era otro, ¿no? claro. Bueno, Sí, bienvenido total, sea. aquí es igual, ¿eh? Aquí es igual esa sensación de que nadie, todo el mundo está harto y todo el mundo quiere ir para adelante, pero sí tiene que ver con lo que tú dices de la idea de espacio, de vacío, que a mí me Claro, encanta, que es un concepto que a mí en general también es algo que me interesa muchísimo. Me cuesta mucho pensar que el mundo necesita más cosas, más objetos, más obras, más tal. Entonces yo ahí tengo una relación con esto de por sí complicada, pero justo algo que me encanta de esta propuesta y esta exposición es que lo que te genera es espacio, espacio vacío para pararte a pensar, para ver casi nada, para ir a otro lugar, ¿no? En vez de estar siendo bombardeado con imágenes, con tal, es como, no, te están dando la oportunidad de ver dos cosas, un hilo que las une y piensa a partir de ahí. Ese espacio es el que nunca tenemos. Es el espacio que la pandemia, en los mejores de los casos, nos dio y que sí es verdad que aquí se está tratando de recuperar más allá, mucho más allá del tema enfermedad, todo el rollo sociológico que sucedió y tal, pero sí más como un espacio de pensar o sea, en el arte, ¿no? O sea, de cómo puede ser aprovechado ese hueco. Y sí creo que son bien necesarios esos espacios. Ahora, o sea, estos momentos, estas cosas que no tienen esta utilidad visible, inmediata y evidente, pero que probablemente su tiempo de aprovechamiento, su tiempo de dar su fruto, es que es un tiempo distinto y lo dan y lo darán, pero es en otra dinámica, ¿no? Es a otro ritmo. Y sí, eso sí que claro que lo abre el proyecto. Y ahí claro, es donde te digo yo que creo que tanto Isidoro como Jonathan, claro, es muy natural para ellos situarse en ese lugar, para claro, los dos. Entonces claro, ahí sí hubo una cierta coincidencia que claro, ninguno de los dos es un artista con prisa, ¿no? claro. Al contrario, entonces ahí pues fue un encuentro afortunado también, ¿no? Y luego también que las galerías, bueno, nos apetece y nos podemos permitir y nos apetece Claro, hacer algo así, ¿no? claro, Que claro. no necesariamente entra en la lógica del programa expositivo de una galería normal, ¿no? Claro, en ese sentido, este trabajo con el destiempo, vamos, que al final es como se ha titulado, ¿no? El Sí, proyecto. En el sí, caso de Isidoro, yo creo que en piezas suyas fundamentales siempre ha generado esta especie como de vacío inquietante, ¿no? Yo qué sé, la pieza del 2000 después de Jesucristo, sí, él la presenta no al final supuestamente del cambio de milenio,
que es cuando fue el 1 de enero del 2000. Cuando todo el mundo celebró el cambio de milenio, el milenio no había cambiado, cambiaba el 31 de diciembre. Es decir, ese destiempo de la humanidad, es decir, ¿pero qué está celebrando esta gente? Si como no hay, como no hay año cero, hay que celebrarlo en diciembre, no hay que celebrarlo en enero. Bueno, esa sensación de que llega alguien a decir, miren, es que se han equivocado de tiempo. Exacto, no es la fecha, se equivocaron de fecha. Claro, genera como un vacío, porque es como que llegas a la celebración o al momento antes o después, ¿no? En ese sentido, esta exposición, dentro de lo que es flujo de las dinámicas de las galerías de arte contemporáneo en Madrid, vamos, y en España, es como un paréntesis, es decir, precisamente porque es un destiempo. Entonces, y esos destiempos, yo creo que a la larga ganan muchísimo. Es decir, vamos, yo estoy convencido que este proyecto dentro de años se verá de una forma radicalmente distinta que ahora, ¿no? Porque trabaja con el destiempo. Entonces, el destiempo se valora en otro tiempo. Claro, probablemente, sí, sin duda. Con Jonathan también Jonathan tiene una obsesión con el tiempo, tiene muchas piezas que tienen que ver con relojes, con memoria, bueno, todo el trabajo de las series de collages de Vulnerabilia en el fondo también son especies de, yo siempre las he leído un poco como cápsulas de tiempo, ¿no? Al recurrir a imágenes de prensa, de épocas específicas, o sea, cuando tú ves un collage de Jonathan estás viendo condensado y encapsulado lo que ha sucedido en ese año o en esos meses, ¿no? En términos de política o de geohistoria o lo que tú quieras. Entonces, de alguna manera son pequeñas cápsulas de tiempo. Cuando ves tú ahorita un collage del 2005, claro, de pronto hay personajes, escenas y tal que eran tan de ese momento, pero que sin embargo la distancia te permite verlo más críticamente o ver, pues, ¿qué pasó con eso? O sea, tu reflexión empieza en ese año, pero acaba donde estás, ¿no? Sí. Ahí él tiene una especie de ejercicio con la memoria y con la historia muy interesante que también, te digo, es una de sus obsesiones, ¿no? La idea de cómo se mide el tiempo, cómo se aprovecha, la idea de hacer sin hacer, que es también una frase que él usa mucho, de cómo aparentemente desperdiciar el tiempo, muy, muy duchampiana también, ¿no? No necesariamente es desperdiciar el tiempo, ¿no? Claro. Porque el mejor aprovechamiento de tu tiempo es no hacer nada, ¿no? Y estar en este momento de la pausa, que es el que te permite la reflexión, ¿no? Entonces, claro, yo también creo que esto se va a ir madurando. Como dices tú, si es un destilado, pues se va a ir añejando. Claro, se va a ir añejando. Totalmente. Como toda la obra de Jonathan y como toda la obra de Isidoro, por otra parte, ¿sí? Cuando empiezas a ver en retrospectiva ciertas cosas y, mira, claro. a esto conecta, a esto tal, esto era, ¿no? O sea, premonitorio, es muy interesante ver eso, que no tienen miedo a desfasarse del tiempo natural de las dinámicas contemporáneas, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, hay una cosa, digo ya a lo mejor por cerrar, ¿no? Que es curiosa la correspondencia, dice, no pasar a la historia del arte. ¿Para qué? Dice, ¿para qué? ¿No? Y al final la cosa concluye diciendo, pasar a la historia con ligereza y sin afán, ¿no? Que esa es es como un consejo, ¿no? Que se da mutuamente, ¿no? Con esta idea de la ligereza y sin afán, ¿no? Es decir, claro. Pero es bonito esta idea en un tiempo pandémico, donde no había ligereza en absoluto, todo era muy pesado, ¿no? Y seguramente había mucho afán en intentar que acabara y pasar página, ¿no? Bueno, claro. Es bonito, ¿no? Esa idea de encontrar la ligereza, yo creo que precisamente en el aire, ¿no? O en el espacio que separa dos ciudades, ¿no? Dos países, ¿no? Dos continentes, ¿no? Bueno. Claro. Es que aparte yo creo que ese punto de la ligereza es algo muy presente en el trabajo de los dos. Totalmente. O sea, esta idea de hacer gestos muy mínimos y muy sencillos, probablemente Valcárcel sea el maestro, ¿no? En eso. Y Jonathan, yo sé que no siempre lo logra, pero lo ha intentado mucho y siempre es uno de los temas en los que él se obsesiona, ¿no?
las cosas no tienen que ser grandilocuentes y rimbombantes y tal, claro, claro. sino es eso, ¿no? Es ese cordón que es un puente, pero que es una sonrisa cómplice, a lo mejor, Sí, ¿sabes? sí, sí. Y punto, ¿no? Y donde 3 o 4 personas que nos entendamos y entendamos el chiste, nos llega, ¿no? No hace falta las masas, ni los libros, ni los volúmenes de historia, ¿no? Sí, Entonces también en eso creo que ha sido muy adecuado, muy bonito ese diálogo, porque solo 2 personas en ese tenor de lo que su trabajo representa, primero para ellos mismos y después para los que lo ven o los que lo vivimos o compartimos con ellos, podían tener este diálogo en estos términos, ¿no? Sin protagonismo y sin, pues eso, más que poniendo, claro. quitando y solo dejando espacio a las ideas, ¿no? Y a dejarnos a nosotros ideas sobre las cuales pensar. Pensar incluso, pues, ¿dónde está el arte? ¿Dónde está la historia del arte? ¿Qué es eso, no? Por eso digo que es muy significativo los collages que escogió Jonathan, tan Claro, irónicos, ¿no? De, claro. pues, ¿dónde está el arte? No sé, probablemente esté mucho más en esto que en todo lo demás junto, ¿no? En esta posibilidad de dialogar un artista mayor con un artista un poco más joven y inventarse algo simplemente porque nunca lo habían hecho, como decía Isidoro, ¿no? Sí, Cuando le dice que le acepta la invitación que le pone, ¿no? Lo voy a hacer simplemente porque nadie me había propuesto nunca hacer algo así. Entonces está genial, pues qué mejor razón, ¿no? O sea, ahí eso creo que es muy afortunado, pues, el encuentro entre ellos dos y ahí sí hay algo que genera algo que es muy rico, ¿no? Y que tenemos hombre, suerte de que hayan sido y luego que ellos dos. vamos, se sabe, pero yo creo que hay que recalcarlo, es decir, que es la misma exposición a la vez, Sí, 2 ciudades distintas y montada, bueno, por 2 equipos diferentes, ¿no? Pero sí, sí, sí. eso es lo interesante. Pero prácticamente lo Claro, mismo. Eso es claro, bueno, también que es otro tema muy de Jonathan, el doppelganger y claro, claro, los dobles y las claro. estas. Y justo eso que es casi idéntico, pero no es. Sí, son iguales, pero no son lo mismo. Incluso los espacios son muy parecidos, pero siempre hay, o sea, una inclinación, una altura, un algo que hace que rompa, ¿no? Entonces, esa idea de casi detectar las diferencias, ¿no? Entonces, eso también es bonito, porque justo en eso infamás también que Duchamp decía, Claro. ¿no? Ese espacio pequeñito que hace que esto no sea idéntico a esto y donde entra ese error o ese hueco que abre el universo de posibilidades de lo que algo es, ¿no? Puede ser. Va por ahí, ¿no? Sí. Sí, claro, hombre, y también que para hacer algo así, los 2 artistas necesitan más gente, es decir, su complicidad se tiene que extender a otros agentes, ¿no? Entonces, Sí, lo claro. interesante de un proyecto así es que implica de una manera mucho más radical a todos los que estamos alrededor, ¿no? Es decir, Claro, lo cual es fantástico, ¿no? Porque, bueno, eso es lo más interesante del arte, ¿no? Que te hace vivir claro. situaciones, experiencias, momentos y reflexiones que ningún otro ámbito del acontecer humano se da, ¿no? Es decir, bueno, Claro. este es el Sí, trabajo de la las manos. colaboración Claro, a tope, claro, claro. claro. Y en una dinámica también muy interesante para mí, que también creo que hay que decirle y tomarlo en cuenta, ¿no? A lo mejor también, sí es verdad que a lo mejor este es un proyecto muy personal de todos los involucrados, incluyéndonos a ti y a mí. Quiero decir, Totalmente, porque ahí finalmente, o sea, no hay nada impersonal en esto, ¿no? totalmente. Ni en las galerías, ni en nosotros, ni tal. Sí, cuando hablo de lo de la persona interpuesta, me hace gracia porque aquí también, de alguna manera, tú has editado muchos libros de Isidoro, eres muy cercano a él hace muchos años. Yo he editado muchos libros de Jonathan, soy Claro, muy cercana a él hace muchos años, entonces de alguna manera también estamos tú y yo hablando un poco o totalmente. ellos a través de nosotros, nuestra comprensión de cómo el libro tenía que suceder tiene que ver con esa relación en el tiempo, con ese entendimiento que a la vez tú y yo también tenemos y compartimos. Entonces, claro, eso es muy interesante cómo esos círculos se van haciendo anchos y cómo realmente la idea de colaboración es radical, súper radical, porque ahí está también nuestra cuchara, incluso aunque tú y yo no seamos los artistas, ni mucho menos, pero que donde también es recuperar una cosa bien interesante
que yo creo que en el fondo todo el arte es así, pero a veces se nos olvida. Es personal. Somos grupos de gentes, burbujas, grupos que se entienden, que les gusta lo mismo, que hablamos en el mismo idioma y que estamos en esta especie de diálogo constante a través de lo que hacemos, de lo que exponemos, de cuando nos juntamos y que finalmente generamos una especie de, sí, de situaciones y de cosas porque estamos en lo mismo, ¿no? Que le importen a alguien más afuera no es otra cosa, pero es colectivo y es colectivo y es personal, ¿no? Claro. Eso es bonito. Eso Sí, es bonito. Claro, lo que pasa es que hay proyectos en los que no puedes decir, bueno, entro, lo miro y me salgo. No, no. Este era un proyecto en el que si entrabas dentro, o sea, ya decía, mira, allá vamos, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué le vamos a hacer? A comprar cordones Claro, naranjas, por ejemplo. a coser libros, a hacer fotocopias buenas. Claro, por ejemplo, o sea, bueno, eso es lo bonito, ¿no? De cuando una experiencia se lleva hasta el extremo y no te queda otra que seguir tirando del hilo, ¿no? Vale, pues ya está. Fluir, que fluir. Claro. Y que al final ha propiciado la conexión que está plasmada ahí también, ¿no? Claro. Esta idea de realmente hacer una cosa que estamos totalmente compenetrados, ustedes allá y nosotros acá, ¿no? Claro. Al final, pues sí tendimos el puente y está ahí y se ha estado transitando, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos, ¿no? Hablando nosotros a 10.000 kilómetros de distancia. A 10.000 kilómetros. Como si tal cosa, o sea que... Exactamente. Bueno, oye, pues no lo sé. Si quieres lo dejamos aquí, ¿no? Yo creo que está bien, sí. Yo creo que le hemos sacado bastante jugo. Y si bastante. la gente quiere más, que lo pida y nos volvemos a reunir otra vez. O sea. Exactamente. Muchas gracias, Jaime. Muy bien, bueno, ha sido un gracias, placer. un toda placer. la colaboración de principio a fin. Ha sido para todos. Para mí. Muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros también. Nada, gracias. Venga, hasta luego. Chao.